Muy bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Vidas que Educan. Como ustedes saben, es un escenario en el cual interactuamos, conversamos, nos damos cuenta de la forma en que Dios conduce nuestras vidas. Hoy tengo para ustedes un invitado muy especial, porque Dios lo guió puntualmente desde adolescente. Lo condujo para que la vida de él fuera el desarrollo del plan de Dios. Ahora es un docente que tiene una relación extraordinaria con sus estudiantes. Me refiero al doctor Jorge Trisca. Hoy conoceremos y aprenderemos algo más de su vida. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta conversación con nuestro invitado de hoy, Jorge Trisca. Muchas gracias, Jorge, por aceptar nuestra invitación. Al contrario, el gusto es mío. Jorge, cuéntanos un poco de tus orígenes, de tu hogar. Bueno, yo nací en Argentina, la provincia de Corrientes. Sí. Y me sucedieron algunas cosas que uno a veces no puede manejar, ¿verdad? Cuando tenía 2 años falleció mi mamá. Así que mi papá tuvo una relación así con una persona, pero yo tengo recuerdos muy tristes de ese periodo. O sea, ¿no la consideras como tu madrastra? No, definitivamente. Pasé un tiempo en un asilo, inclusive, bueno, aquí sería un orfanatorio. Ajá. Y entonces, a raíz de todo eso, mi papá decidió mudarnos a la casa de mi abuela paterna. Ajá. Cuando tendría unos 4 años más o menos. Así que yo me crié con mi abuela. ¿Y te trasladaron a dónde? ¿En dónde vivía tu abuela paterna? Ella vivía en Buenos Aires. O sea, ¿Y se trasladaron, ustedes vivían inicialmente dónde? En Corrientes. ¿Y el paso ese de la provincia a la gran ciudad, qué significó para ti? No, fíjese que no fue muy traumático, porque el lugar donde mi abuela vivía era un pueblo pequeño, así tipo Montemorelos, una cosa así, o sea, no había problema. Era en lo que se denomina la provincia de Buenos Aires. Correcto. ¿No? Y bueno, y ahí, a partir de esa edad yo comencé a vivir con mi abuela, y prácticamente ella fue la que me ha criado, ¿no? Y bueno, pasado el tiempo, ya cuando tenía unos 14 años más o menos, fallece mi papá. No me digas. Y también mi abuela, en el mismo año. ¿Y con cuántos una hermanos diferencia de tenías? 2 o 3 meses. No tuve hermanos. Jorge, entonces te quedaste auténticamente solo. Ajá. Y fíjese que lo de mi papá sucedió en junio, y allá ese es el periodo de mitad de año de la escuela. Claro. Y bueno, y pues como yo estaba estudiando y demás, desde junio hasta diciembre viví solo en mi casa. Trabajaba en un taller toda la mañana y la tarde, y a la noche iba a la escuela técnica en aquella época, ¿no? ¿Vivías solo en la casa donde antes vivías con tu abuela y con tu papá? ¿Te quedaste solo? Solo. Déjame preguntártelo otra vez. Sí. 14 años te quedaste solo, a los 14 años. Sí. Y fíjese que... ¿Tenías tus amigos, Jorge? Justamente. ¿Esa era tu familia en la escuela? Yo tenía una familia amiga donde pasaba tiempo, ¿no? Y resulta ser que este amigo mío, su abuela era adventista. Y un buen día la abuela le pidió al pastor de la zona que fuera a visitar a su hija. Sí. Y bueno, el pastor asistió un sábado, y resulta que yo ese mismo sábado fui a la casa de él. Mi objetivo era ver qué íbamos a hacer ese sábado en la noche, ¿verdad? Claro. Y llego ahí en la tarde y está el pastor presentándole unas diapositivas y demás. Que vino por encargo de la abuela a visitar a la familia. Fíjate cómo son los caminos de Dios, es que esos son increíbles. Ese fue el primer contacto que yo tuve con la iglesia. Ahora, lo que estaban explicando ahí, Jorge, ¿de alguna forma te impactó o no te importó? ¿Fuiste indiferente? ¿Te llamó la atención siquiera? Me llamó la atención el hecho de que eran
era como un estudio del Apocalipsis. Ajá. Así que me llamó mucho la atención porque me pareció demasiado extravagante todo eso, Sí. Con fotos de animales. Bueno, usted sabe toda esa cuestión. Las bestias que aparecen en Apocalipsis. ¿Qué es esto, ¿Qué es esto? Y después del vendré otra vez ahí en eco al final de, claro, de la grabación. Estaba interesante. No, pero no me... ¿Cómo decirle? No, me llamó la atención, pero no fue algo así como que uno quede así asombrado, impactado con, sino simplemente lo miré y me pareció interesante. Es la primera vez que yo escuchaba eso, ¿no? ¿Y luego qué pasó? Bueno, pasan, ¿qué habrá pasado? Un par de meses más y vuelve el pastor y la mamá de mi amigo le cuenta mi situación. Ajá. De que yo estaba viviendo solo y qué posibilidades habría de ir al colegio adventista, y entonces el pastor me habló y me invitó si no quería ir a conocerlo, porque él estaba planificando hacer una visita con los jóvenes de la iglesia al colegio que está en Entre Ríos, hoy la universidad, claro, ¿no? Fíjate lo que significa tener un colegio como iglesia, ¿no? Como iglesia, tener un colegio, es decir, ofrecerle a alguien un escenario de nuevas oportunidades, a alguien que tenía muy pocas oportunidades como tú, que estaba auténticamente solo, ¿no? El tema fue que cuando yo recibí la invitación, digamos, sí, bueno, me gustó por el hecho de ir a conocer y demás, y bueno, llegó el momento, fuimos. A mí me llamaba mucho la atención el hecho de que pudieran convivir, digamos, chicas y muchachos internos en un mismo colegio. Sí, todo eso era tan raro, entonces sí, quería ir a ver. Claro. Y realmente quedé asombrado en ese caso porque me llamó mucho la atención el estilo de vida y todo lo demás que uno no es decir, en el momento de tu llegada, ¿fuiste positivamente impresionado en el momento en que llegaste? Exactamente. ¿Te gustó de primera? Me gustó, inclusive toda la comunidad, el lugar donde está la universidad es muy bonito, así que me gustó mucho. Y entonces el pastor nos invitó, digamos, si queríamos hacer solicitudes para ir a estudiar ahí. Sí. Y bueno, mi amigo sí, él hizo, no hubo problemas, pero yo estaba un poquito en duda porque yo estaba haciendo una carrera técnica. Ajá. Y lo que teníamos ahí en el colegio son carreras más bien humanísticas, ¿no? a las humanidades. Pero déjame que vamos a seguir con la conversación, vamos a un corte. Amigos, no se vayan porque sospecho que tendremos una interesante conversación del impacto de la educación cristiana. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Gracias amigos por continuar con nosotros en esta conversación con Jorge Trisca. Jorge, entonces, después de tu encuentro de amor a primera vista con el colegio, ¿qué siguió? ¿Cómo llegaste finalmente? Bueno, como le decía, yo estaba estudiando en la escuela técnica, entonces para mí iba a significar un cambio muy drástico irme allí al colegio adventista. Pero me sucedió algo una noche que creo que hice el clic, ¿no? Como se dice normalmente. Sí. Resulta que yo salí del colegio, nosotros de la escuela técnica salíamos como a las 10 de la noche, 10:30. Y en esa época yo tenía una noviecita, así que
la acompañé a la casa, tomamos el ómnibus, fuimos hasta la casa y después yo me volví, solo que esta vez vine un poco más tarde. Y en Buenos Aires, en torno a las 12 de la noche, más o menos, los ómnibus ya no andan en un periodo regular, sino que se espacian un poco, ¿verdad? Claro. Así que me quedé de pronto diciendo, uy, voy a tener que regresar caminando hasta mi casa o esperar que llegue un ómnibus. Entonces, la distancia que yo vivía de ahí eran como unos 30 kilómetros más o menos, así que tenía que tomar el ómnibus, pero... Pues ni pensar en irse caminando, ¿no? Claro, pero empecé a caminar, pero con la idea de que mientras iba caminando iba pensando qué iba a hacer con respecto a Querías esto. querías estar contigo mismo, Exactamente. ¿no? Conversar contigo acerca de tu futuro. Entonces, en esa caminata, finalmente yo decidí ir al colegio adventista, ¿no? Qué interesante. Después llegó el ómnibus, lo tomé y bien. Sí. Lo que quiero destacar es que esa noche, yo nunca había orado ni nada, pero le dije a Dios, Señor, yo creo que si tú puedes hacer algo, hazlo, ¿no? Sí. Y fue la primera noche, profe, que yo recuerdo que dormí plácidamente toda la noche, sin despertarme de pronto a medianoche o más tarde. A veces yo prendía el televisor, por ejemplo, y me acostaba y de pronto como a las, no sé, 2, 3, me despertaba y en la pantalla, así veía como en esa época que no había programación, quedaba así, o sea, sobresaltado. Y esa noche yo me acuerdo que fue de paz, ¿no? De tranquilidad, porque como que había tomado una decisión que yo no sabía qué impacto iba a tener, qué perspectiva. Pero ya sabemos que tuvo un gran impacto, porque allí en el colegio tomaste lo que yo considero las 3 decisiones más importantes de la vida, ¿no? Tu decisión por Cristo, es decir, por tu formación religiosa, tu decisión por una profesión. Correcto. Y tu decisión por el matrimonio también. Sí. En el colegio tomaste las 3 decisiones, así que el colegio representó para ti un nuevo horizonte, un giro completamente en tu vida. Mire, uno como el que esté viendo puede interpretar, resulta que yo hice mi solicitud, se terminó el año y no recibí respuesta. Porque yo quería ir a trabajar en el colegio para poder ganarme los estudios. Ahora, yo no sabía eso, pero era casi natural que no me aceptaran porque era un chico no adventista pidiendo trabajar cuando esas oportunidades se les dan generalmente a los chicos de la iglesia, lo cual es correctísimo, ¿no? Así que ya al final del año, en enero más o menos, la mamá de mi amigo me dice, Jorge, vamos a ir a visitar a Gustavo. Él ya estaba allí tu amigo. Exactamente. Bueno, me dice, pero lleva tus cosas, vamos a ver por qué no te han contestado y ya te quedas. Bueno, juntamos todas mis cositas y nos fuimos. Y me acuerdo que llegamos y bueno, no me habían aceptado, pero entonces la comisión se reunió en ese interín y a un par de horas más tarde me dijeron que me podía quedar. Es increíble. O sea que soy un alumno que nunca recibió una respuesta a la solicitud. Una carta de aceptación, digamos. Exactamente. Simplemente llegaste y dijeron, pues aquí vengo, ¿qué fue lo que pasó? Pues te quedas. Tal cual. Ahora, así que empecé a trabajar y sin ser adventista. Claro. Ahora, ahí en el colegio, como dijimos, tomaste esas 3 decisiones importantes y comenzaste tu labor como profesor. ¿Trabajaste como profesor en la Argentina? Trabajé, bueno, terminados mis estudios, trabajé allí. Mientras estudiaba ya trabajaba como profesor en el colegio. Y después al terminar me fui a trabajar ya como maestro a una escuela primaria en el campo. Siempre digo yo que era en el medio de la nada, porque uno miraba para cualquiera de los puntos cardinales y no había nada. Y ahí estuve un año. Después me hicieron un llamado para el Instituto Alberdi, que es un instituto que está al norte, en Misiones, muy bonito. Y ahí trabajamos como por 13 años más o menos. Muy bien. ¿Y la decisión de venir a México cómo se da? ¿Querías estudiar? Sí. Quería estudiar y le presenté mi petición a la organización, pero por diferentes razones no se daban las opciones. Y eso fue un periodo medio triste, diría yo, porque
no entendía exactamente ¿por qué se alargaba el tiempo en tomar la decisión? ¿A qué se debía eso, no? Ajá. Pero decidieron venir. Afortunadamente, nosotros estábamos haciendo planes de ir a España. Ajá. Y yo no sé decirle hoy por hoy cómo fue, pero tuvimos contacto con algunos de los profesores de acá de Montemorelos, y cuando le manifestamos el deseo, ellos nos animaron, y finalmente lo notable fue esto, cómo todo se fue dando tan naturalmente que yo no tengo ninguna duda de que Dios estaba detrás de esto, porque fue casi como así como un pasar inadvertido, ¿no? Claro, esto es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Reconocer que cuando uno repasa los incidentes, uno puede ver la providencia de Dios, ¿no? Exactamente. Y te viniste tú con tu esposa, ¿cuántos hijos? Y mis dos hijos, Gabriel y Carolina, eran pequeños. Muy bien, ¿y aquí hiciste tu maestría y tu doctorado? No, aquí yo la maestría la había hecho en la universidad, aquí vine a hacer el doctorado. Quiero destacar el hecho de que Dios nos ayudó mucho, aquí nos atendieron excelentemente bien, siempre. Nosotros renunciamos a la organización allá y vinimos acá por nuestra propia cuenta, y aquí nos ayudaron tanto. Le voy a contar una anécdota que pocos saben. ¿Ah, sí? Cuando nosotros llegamos tuvimos un par de días con la casa del doctor Del Pozo, y después nos fuimos a un departamento que nos dieron en Maranata. Sí. Y eso era un jueves, creo, y en la noche nos sentamos con nuestra mesa, nuestras sillas, y creo que había un refri, una estufa y nada más, ¿no? Y ahí estábamos sentados y de pronto golpean la puerta. Y voy a abrir y dice, aquí es la familia Trisca. Yo quedé sorprendido porque ¿quién nos conoce acá? ¿Cómo puede ser? Y dice el hombre, le traigo este paquete de parte de la maestra Julia Emi. Ah, muchas gracias. Yo no sabía exactamente quién era Julia Emi, ¿no? Sí. Hoy por hoy sabemos que era nuestra directora de posgrado. Sí. Y abro el paquete y ahí había adentro un juego completo de loza. No me digas. Sí. Esas cosas emocionan, profe. Sí, porque supuesto. Es como que Dios cuida todos los detalles y nosotros necesitamos ser sanados en muchos aspectos. Y esa muestra de cariño, de aprecio, es invalorable, y además generó en nosotros el compromiso de decir, cuando haya personas en la misma situación hay que ser conscientes, porque eso es un impacto. Claro, porque Dios toma cuidado de nosotros, y muchas veces, la mayor parte de las veces, nos utiliza a nosotros mismos como canales de bendición para otros. Y eso es muy importante en un ambiente educativo en el que los profesores se convierten en mentores de los estudiantes, incluso que pueden ser mentores de estudiantes de posgrado. Vamos a continuar con la conversación, Jorge. No se vayan, amigos, regresaremos en un momento para seguir conversando. Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en esta conversación con Jorge Trisca. Y Jorge, esa noche, ese incidente marcó tu vida. Sí, y además, poquitos minutos después llega alguien, golpea, hoy sé quién es, ¿verdad?, la persona, y dice, ¿sabe qué? Estamos trayendo algo para usted. Y trae una caja enorme, que adentro había
comestibles, Era como una golosina, despensa. una despensa, Sí, exactamente. sí. Y le digo, ¿y esto? No, dice, son los compañeros de trabajo de usted. Han hecho esta provisión de alimentos para ustedes. ¿Sabe qué? Ahí yo comprendí un poco más claramente la importancia que tiene trabajar cooperativamente los maestros, los docentes, porque eran mis compañeros de trabajo, mancomunados, ¿no? Claro. Y eso me parece Claro. un elemento importantísimo, porque uno, por lo menos en la Argentina, venía acostumbrado a la idea de que el profesor es una isla, digamos así, hace tu trabajo, se dedica al mismo, pero no hay una conciencia así de ser parte de una comunidad, exactamente, de ayudarse mutuamente. Naturalmente. En la educación adventista eso es muy importante casi en cualquier parte del mundo. Yo me imagino que sí, eso está en el colegio. lógicamente ha cambiado, Sí. pero quiero decir, la formación que uno ha recibido Sí, al sí. respecto es casi siempre de un individualista, vamos a decir. exactamente, tendiendo al individualismo, ¿no? Qué bueno que pasaste por esta experiencia y tu llegada a México fue así tan positiva para ustedes. Sí. Y terminaste tu programa doctoral. Y hablemos un poco ahora de la educación, de los conceptos de la educación, porque tenemos grandes desafíos. ¿Qué desafíos consideras que son los más importantes en la educación? Bien. Desde la perspectiva de un profesor de licenciatura y de posgrado, ¿no? Yo adscribo así ciegamente a la idea de que la educación tiene que generar pensadores. Muy bien, nosotros entendemos ese concepto porque fuimos creados con una cualidad semejante a la del creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Correctísimo. Y cuando uno analiza, me parece a mí, los modelos educativos contemporáneos, generalmente uno va a encontrar con que estas premisas en el discurso están, pero en la práctica cotidiana es como que no hay un espacio, un lugar para desarrollar el pensamiento a nivel superior. Es como que las clases en general tienden a ser más bien unidireccionales, monotemáticas y con poco espacio para el crecimiento de los alumnos. No sé si sí, por supuesto, y en tu boleta de calificaciones dice cuánto sacaste en matemáticas, cuánto en español, cuánto en ciencias naturales, pero no te dice una asignatura, aprender a pensar, pues no. Se supone que en las materias aprendiste a pensar, pero no necesariamente ocurre. Exactamente. Es lo que tú estás diciendo y ese es uno de los más grandes desafíos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué otros desafíos miras? Creo que tenemos que trabajar más fuertemente en la preparación de los jóvenes para enfrentar el mundo actual. Tengo la sensación de que los jóvenes en general como que adolecen de una guía más concreta, más clara en los adultos. Y yo formo parte de esos adultos. Es decir, de pronto, de alguna manera, nosotros nos hemos confundido, me parece, y es como que se han creado dos mundos. Sí. Un mundo es el mundo de las personas mayores y otro mundo es el mundo de los jóvenes y tiende a estar disociado. Y contra lo que se oye siempre, los que tienen que pegar el salto me parece que somos los adultos. No podemos exigirle a los jóvenes que piensen como nosotros. Ahora dime, en esas condiciones, Jorge, ¿cuáles son tus premisas cuando llegas al aula de clases? Bueno, tus premisas didácticas, voy a decir así. Sí, trato en lo posible de meterme en el campo de atención y de interés que ellos tienen y desde ahí comenzar a trabajar para inculcar los valores que nosotros tenemos y que no necesariamente coinciden con los que ellos tienen. Haces una integración en la materia, no importa qué materia estés enseñando. Definitivamente. Haces una integración para conducirlos por el camino del pensamiento. Exactamente. Desde la perspectiva de ellos. Sí, porque... ¿Y cómo le haces para mantener fresca la perspectiva de ellos? Por ejemplo, ya ve que hay últimamente una discusión si se permiten las computadoras en el aula y algunos dicen que no, otros que y otros que sí. Pues yo
por lo menos en lo que vivimos en el ámbito universitario, prácticamente todos los alumnos tienen sus laptops. Entonces, ¿por qué no usar esa herramienta? ¿Por qué no utilizarla en la clase para beneficio de la clase y no ponernos en contra? Es decir, no quiero que uses, no quiero que tengas, sino si eso forma parte ya del hábitat natural del joven. Entonces, esas herramientas yo tengo que buscar que mis clases estén orientadas para la utilización del aparato y no en la actitud de cerrarme a esa posibilidad, porque cuando yo me cierro también estoy cerrando la puerta para que ellos digan, oiga, ¿qué tendrá esta persona que decirnos? Claro, pero es que esa es la libreta de los estudiantes de ahora, ¿no? La libreta pues es su computadora, y entonces no solamente tenemos la ventaja de que nos escuchen a nosotros, sino que a través de la internet entren en el mismo momento en que estamos hablando, entren a mirar otra información que va a enriquecer nuestro programa de clase. Jorge, ya veo que te conviertes en un mentor y un compañero de los estudiantes. Es muy importante como concepto educativo. Aquí en nuestro programa, a todos nuestros invitados les hacemos 10 preguntas que ahora quiero hacerte a ti. Quiero que me las contestes así rápido para conocer tu pensamiento. De acuerdo. Jorge, ¿Dios primero, segundo o tercero? Primero. El título de un buen libro. Cuando nada te basta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Humor. ¿Llorar o reír? Ambos. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. No sé, creo que no me van a salir palabras. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Creo que es mejor ser maestro, pero sin dejar de ser alumno. ¿La materia favorita de tu vida? Filosofía. ¿Y la que no fue favorita? Estadística. ¿Letras o números? Casi cae por su peso. Letras. ¿Qué será lo mejor que puedas enseñarle a otros? A afrontar la vida con naturalidad, con optimismo, con buen ánimo, sabiendo que al fin de todo se van a cumplir sus deseos. Gracias, Jorge. Has sido muy amable en acompañarnos en Vidas que Educan. Gracias, muy amable, profe. Que siga bien. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta interesante e inspiradora entrevista con el doctor Jorge Trisca. La forma en que Dios lo condujo es una inspiración para nosotros y nos enseña que Dios no nos abandona, nos conduce paso a paso de acuerdo al plan que Él tiene para nuestras vidas. Recuerden enviar sus comentarios, sus aportes, sus preguntas a contacto@vidasqueeducan.tv. Y recuerden, las vidas que educan son vidas que se dejan conducir por Dios, porque Dios tiene un destino, la eternidad.